estamos a punto de recibir al Señor Jesucristo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque muchos creen, dicen creer, pero no le siguen, porque una cosa es estar creyendo y otra cosa es creer y seguirle, porque no es fácil creer y seguirle. La palabra del Señor es verdadero. La palabra del Señor es el mensaje que el Señor Jesucristo trae a ti hoy en esta noche. El Evangelio tiene que ser predicado a los hombres. Dice Pablo así: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien de todo, por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Pablo lo dice aquí como vocero del Creador, como vocero de Jesucristo. Lo está diciendo que no hay otra cosa más que acercarse a Él. En estos postreros tiempos es lo que nosotros coincidimos con Pablo. Aquí también lo dicen Hechos. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, aleluya. Debemos entender que Jesucristo es el mensajero, es el vocero de Dios, es el que tenemos que creer, es el que tenemos que buscar, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pablo dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Esto quiere decir que primero se le predicó a los judíos y luego a los gentiles y a nosotros, es decir, a todos los gentiles. Somos nosotros los que, después de que el pueblo de Israel recibió ahí en Judea, en Samaria y los confines de la tierra, porque así le dijo el Señor: porque me seréis testigos en Judea primero, es decir, allí donde está el pueblo, en Samaria y en los confines de la tierra. ¡Aleluya! Y ahora estamos sirviendo al Todopoderoso. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Amén. Para poder creer tienes que recibir, es decir, recibe la palabra. Al creer vas a recibir la palabra, vas a recibir el mensaje. San Juan 3:36, Jesús dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en San Juan 5:24, Jesús dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y la cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, quiere decir que estamos creyendo, estamos siguiendo el mensaje, estamos creyendo en la palabra. Por lo tanto, tenemos vida eterna porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy es tu palabra. Entonces, es claro que creer en Cristo es oír y creer la palabra. Entonces no quedas ahí nada más. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Dice Pedro. ¿Por qué lo dice, hermanos? Porque estaba predicando la palabra del Señor Jesucristo. Y luego en los versículos anteriores de San Juan, San Juan 6:68, atrás dice ahí los que se les predicaba la palabra.
y la consideraban muy dura. Decían ellos, dura es tu palabra, ¿quién la podrá resistir? Ellos, los discípulos le empezaron a decir, porque muchos se empezaron a ir, muchos se empezaron a alejar, porque cuando el Señor Jesucristo les empezaba a reprender, les empezaba a decir que es necesario ser libres, empezaban a irse, empezaban a retirarse. Y luego le dijo a los discípulos, dijo el Señor, si ustedes también quieren irse, váyanse. Y Pedro le dijo, en esta parte, en este contexto, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No podemos ir a otro lugar. Tenemos que seguirte porque tú eres la bendición para nosotros. Amén. Aleluya. Jesús dirá, es necesario guardar o retener, que dice así, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y añade aquí en el versículo 24, 23 de San Juan 14, 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendré a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está la verdad. Quiere decir, hermanos, que el que ama, el que me ama, dijo el Señor, guarda mi palabra. Amén. No puede decir, yo amo al Señor Jesucristo y no voy a reunirme. Yo amo al Señor Jesucristo y no estoy en donde se gozan los hermanos. Yo amo al Señor Jesucristo y no oro. Yo amo al Señor Jesucristo y no ayuno. Eso es falacia, eso es mentira, eso es engaño. Y eso está haciendo que más y más se enfríe el mundo. Por eso nosotros, hermanos, amamos al Señor. Amén. Y amamos su palabra. Porque así como lo amamos, mi Padre le amará, aleluya. Y vendremos a Él y haremos morada con Él, aleluya. Allá estaremos con Él, según San Juan capítulo 14, aleluya. Porque fue a prepararnos la morada y estaremos allá en su morada que Él ha preparado. Una para cada uno de ustedes y para mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso lo creemos y en eso confiamos. Dice su palabra, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quiere decir que aquí podemos asociar esta palabra que hemos recibido, que si creemos en Él, a su Padre honramos, aleluya. Dice en San Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, aleluya, y han creído que tú me enviaste, aleluya. Hemos creído que Él fue enviado para salvarnos a nosotros, para darnos libertad y vida eterna. Y luego vemos en San Juan 1:12, porque nos dio la autoridad, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en San Juan 1:12 y en San Juan 8:30 se lee además, hablando Él estas cosas, es decir, la palabra, muchos creyeron en Él, aleluya. Muchos, y nosotros estamos contados entre esos muchos que hemos creído, aleluya. San Juan 15:3, Jesús asocia el permanecer en Él con el permanecer en su palabra. Es decir, permanecer en Él es permanecer en su palabra, permanecer en su mensaje, buscar la palabra,
buscar donde se está predicando, leer la palabra. Porque una cosa es leer la palabra en la casa y otra cosa es escucharla predicada por la orden del Todopoderoso, por la unción del Todopoderoso. Hay de aquel que dice que en la casa me quedo a leer la palabra. Tenemos que venir a reunirnos porque ahí está el fuego de Jehová, sanando, libertando, dando vida en abundancia. Dice en San Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él les estaba diciendo ahí a sus discípulos en el capítulo 15, versículo 3. Permaneced en mí y yo en ustedes, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, solo está aislado allá, se está engañando solo. Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor. Vosotros, ustedes los pámpanos, ustedes son las hojas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. El que en mí no permanece será echado fuera. Como pámpano se seca. Amén, aleluya. Y lo recogen y los echan al fuego y arden. Y si permanecéis en mí y en mis palabras, amén, permanece en ustedes, pedid todo lo que queréis. Aleluya. Aleluya. Y os será hecho. Así dice la palabra. San Juan capítulo 15, versículo 7, versículo 3 al 7. Qué bendición, hermanos. Por eso no podemos o no debemos. Sí podemos, pero no debemos, amén, estar aislados. Amén. Porque sí podemos si decidimos no estar en una congregación. Si decide la gente no estar en la congregación, es estar aislado. Por lo tanto, no está en el fuego, no está en el pámpano. El tizón, es decir, si comparamos como un tizón, el tizón está afuera, está humeando nada más, humeando. Fuegos extraños están saliendo. Por eso tenemos que ser guiados, amén, por el Espíritu Santo, aleluya, amén, y estar aleluya, dentro de su palabra. Así es de claro, aunque no se puede permanecer en Cristo sin permanecer en su palabra. Amén. No podemos permanecer en Cristo sin permanecer en su palabra. Es decir, tenemos que cumplir la palabra. En la palabra del Padre, su doctrina en el Evangelio, su doctrina del Evangelio completo, aleluya, conocido de todas las doctrinas que vienen en la palabra de Dios, tanto en Romanos como en Corintios, amén, como en Efesios, en cada uno de los mensajes que están dados para la iglesia, porque hay muchas problemáticas para cada situación, amén, y ahí están en la palabra y tenemos que guiarnos por ella, aleluya. Marcos 1:14, lo leemos así. Jesús predica el Evangelio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Han pasado ya casi 2000 años y se sigue predicando la palabra. Y es un honor estar predicando su palabra hoy en estos días. Es un honor porque ya estamos en los últimos tiempos. Tiempos de crisis humanitaria. Tiempos en los que el hombre, la mujer, la sociedad se está alejando de Dios. Niños perdidos y extraviados por causa de la desobediencia de los padres, que no han querido sujetarse a su palabra, aleluya. Por eso es necesario que hoy tú te arrepientas y que yo te estoy diciendo ahora que vengas. Si no pudiste venir hoy, vente el miércoles y verás la gloria de Dios. Para que no te esperamos, que no te sorprenda la muerte antes del miércoles y puedas decidir ahora que Jesucristo es el Señor de tu vida, es el Señor de tu alma. Hoy tenemos que ponernos a cuenta. Amén. Hoy es el día aceptable. Amén. Hoy es el día del Señor. Gloria hoy es el día porque hoy estamos aquí. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor.
aquí podemos notar que es necesario creer. Claro que sí, es necesario creer en el Evangelio, creer también en Él, porque el Evangelio habla y trata de Él. El Evangelio, de ahí podemos ver la historia, la vida y lo presente también que hace el Señor Jesucristo con nosotros, porque dijo que mayores obras harán, porque yo voy al Padre. Entonces, esos que haremos mayores obras somos ustedes y yo. Póngase de pie. Amén. Vamos a Gloria a Dios. ver la de Dios ahora. Vamos a